clientes de América Latina y así, o somos todas de este lado del mundo? Por saludar. Pues estaba comprobando, no sé si... Andrea, Marisa. Me parece que no, me parece que somos Bueno, todas de este lado nacionales, de este lado del charco. Estoy viendo que tenemos ahora mismo una compañera desde Murcia. Hola, Lala. Hola. ¿Qué tal? No, Franco. estoy en Oviedo, soy de Murcia, pero estoy en Oviedo ahora. Ah, es verdad. Hola, Bueno. hola. Bueno, pues buenas tardes a todas y bienvenidas a esta nueva sesión del seminario, que si todos los seminarios nos dan que pensar, yo creo que la sesión de hoy es todavía más provocadora de reflexión, ¿no? Desde la propia temática, habitar la incertidumbre, a, por supuesto, la persona que nos va a ayudar a hacerlo, ¿no? Que es Olga Belmonte, ¿no? Olga Belmonte es filósofa, es compañera, es amiga. Empezó a colaborar con el seminario en el segundo ciclo, en la segunda promoción del seminario, cuando nos pareció muy importante incorporar el pensamiento de las mujeres filósofas. Bueno, tiene muchísimas publicaciones, o sea, una lista inmensa de artículos que me la pasó Silvia y que yo también la tenía y que no os voy a decir todo lo que ha publicado, pero fundamentalmente sí que quiero hablar como de dos publicaciones que me resultaban muy sugerentes, ¿vale? Una es su propia tesis doctoral, La verdad habitable, horizonte vital de la filosofía de Frank Rothenbeck, y que ella es una mujer que cuando no conoces a Frank Rothenbeck y empiezas a hablar con ella, te das cuenta que esta figura filosófica ha empapado fuertemente su vida y al mismo tiempo la ha feminizado, podríamos decir, a través del propio pensamiento de Olga, ¿no? Y la segunda es un libro que me tiene absolutamente fascinada, que no pude ir a su presentación y que os recomiendo encarecidamente y que se llama Víctimas e ilesos, ensayo sobre la resistencia ética, ¿no? Pero además de decir esto, lo que quiero decir también de Olga es que provoca pensar. Iba a decir que es una maestra que enseña a pensar, ¿no? Como era Diótima de Mantea, como lo fue con Sócrates, pero no me gusta en el caso de Olga referirme a ella como maestra, aunque al mismo tiempo tiene una gran pasión por la docencia. Ha sido profesora en la Universidad de Comillas, profesora de filosofía, y actualmente lo es en la Complutense, ¿no? Pero además de su pasión por la filosofía, por enseñar filosofía a las generaciones jóvenes y de acompañarles, sobre todo podríamos decir que es una mujer que cuando te pones a conversar con ella te das cuenta que estás ante una buscadora que provoca pensamiento crítico y nos hace pensar, ¿no? Eso es un poco desde ahí querría presentarla, ¿no? Y en esto es también un poco una mujer renacentista, no sé si a ella le va a gustar que diga esto, pero realmente lo mismo escribió un libro que hacemos una reflexión profundísima con ella cuando empieza a charlar y empezamos a hacernos preguntas, que pinta unos cuadros absolutamente maravillosos, aunque ahora ha abandonado la pintura por su pasión por la escritura filosófica, y luego es una mujer con una fuerte resistencia ética, como ella se refiere a la vivencia de la conciencia ética, ¿no? Y desde ahí, entre otras muchas causas, trabaja con Repara, que es esta entidad abierta por la Iglesia de Madrid en todo lo que es justicia, reparación y acompañamiento a las víctimas de abusos, ¿no? Bueno, lo que quiero decir es que conocer a Olga es un placer, pero leerla es un compromiso. Y entonces os recomiendo que la leáis, bueno, que leáis todo lo que caiga en vuestras manos, que es mucho, pero os recomiendo sobre todo Víctimas e ilesos y, cómo no, en el libro Acompañar en la incertidumbre, que es donde ella es de los círculos de Marisa Moresco, el que fue convocado con esa temática hace varios años. Ella tuvo ahí una ponencia muy sugerente también, que era Habitar la incertidumbre, que es desde donde hoy nos va a compartir. Entonces, pues yo creo que nada más, ¿no? Quizá empezar también con una frase que
que no es de ella, que ella la recoge de otro filósofo, de Melich, ¿no? Cuando dice que el mundo no se empobrece si el habitar es incierto, sino todo lo contrario. Si es absolutamente cierto, si no tiene errores ni puntos ciegos, si todo encaja, si todo encuadra, es cuando nos empobrecemos, ¿no? La promesa de un mundo perfecto empobrece el mundo, pero también a quien aspira a crearlo, ¿no? Nos dice Olga, ¿no? Pues nada, Olga, muchas gracias de nuevo y estamos contigo. Bueno, muchas gracias, Pepa, por esta presentación, que bueno, me desborda un poco, pero bueno, con las amigas pasa esto, que nos emocionamos. Entonces, bueno, muchas gracias por la oportunidad una vez más de conversar. A mí me gusta que sea al final pues una conversación. Yo lo que hago es pues eso, plantear alguna pregunta, algún tema que pensar dentro de este marco que es habitar la incertidumbre hoy, ¿no? Preguntarnos qué sentido tiene esto y cómo lo podemos intentar, ¿no? Habitarla. Lo que voy a plantear es como 3 puntos, ¿no? para esta presentación, que sería una primera parte en la que hablo de cómo se situaría, cómo podemos hablar de una forma muy general, cómo se situaría la filosofía ante la incertidumbre, y un poco pues una propuesta de en qué tipo de pensamiento nos tendríamos que situar desde lo que aquí vamos a abordar. Después una segunda parte, las experiencias humanas y la incertidumbre, ¿no? Las experiencias vitales fundamentales y cómo asoma ahí la incertidumbre y cómo se puede ir abordando. Y al final una tercera parte que serían las claves para habitar la incertidumbre. Esto aquí no hay recetas, ¿no? No hay técnicas para estas cosas, pero bueno, sí que un poco por aprendizajes y por lecturas, ¿no? Sobre estos temas vamos viendo como elementos fundamentales para afrontar esta cuestión, ¿no? Entonces, bueno, esta es mi pequeña aportación para que luego reflexionemos, ¿no? La filosofía ante la incertidumbre, bueno, podemos hablar de a lo mejor dos grandes formas de plantear, dos grandes tipos de pensamiento, ¿no? Habría un primer pensamiento que es más un pensamiento que busca un sistema cerrado en el sentido de que todo sea coherente, de que todo encaje, ¿no? Ese encajar que decía antes Pepa con esa frase, un pensamiento que nos explique cómo son las cosas, que nos explique la realidad, que se base en la razón, ¿no? En la capacidad de explicar racionalmente las cosas, ¿no? Es un pensamiento que en la base tendría una afirmación hegeliana que nos dice todo lo racional es real, todo lo real es racional, ¿no? O al revés, más bien todo lo real es racional y todo lo racional es real. Aquí lo que se está diciendo es que al final con la razón, con ese instrumento que es del ser humano, ¿no? Y que es la razón, podríamos explicarlo todo. Se entiende al final como una especie de razón absoluta porque lo puede explicar todo, ¿no? En ese sentido es como que nos da cierta capacidad de dominio sobre la realidad. Por eso, de esa razón absoluta, lo que de ahí, digamos, viene es la idea de un sujeto absoluto, ¿no? Un sujeto que lo puede explicar todo, que desde ahí puede dominar, puede controlar de alguna forma la realidad y entendiendo que ese conocimiento es poder y es incluso ir más allá de lo humano, ¿no? Es como superar las limitaciones de lo humano, ¿no? En el fondo, el sujeto se siente de alguna forma autosuficiente, ¿no? Es como que tiene en sí todo lo que necesita para hacerse con la realidad, ¿no? Desde aquí las consecuencias serían pues creer que todo puede encajar, ¿no? Esa idea de que si algo no se comprende es porque todavía no se comprende, ¿no? Si algo no nos parece racional es que todavía no hemos visto su racionalidad, ¿no? Ese todavía no es porque en el fondo tenemos la idea de que al final lo vamos a poder explicar todo. Pero claro, cuando todo encaja, cuando todo es racional, al final lo que en el fondo no lo es, lo expulsamos, ¿no? Es como esa idea del título de un libro de Byung-Chul Han, que es la expulsión de lo distinto, ¿no? Bueno, pues al final lo que acabamos es expulsando de ese sistema lo inexplicable o lo distinto o lo que no encaja en esa racionalidad, ¿no? Lo que surge de aquí son pensamientos que se van desvinculando del cuerpo, se van desvinculando de las vidas concretas, porque a lo que tendemos es a explicar las cosas con esencias, con conceptos generales. No nos interesan las vidas concretas, sino la vida en general. No nos interesa el ser humano
como un hombre o mujer concretos o concretas, sino como seres humanos en general, ¿no? Eso al final es un pensamiento en el que poco a poco vamos viendo que no cabe la vida concreta no cabe, ¿no? Es como que tampoco cabe ni siquiera quien lo está pensando, ¿no? Al final quien lo piensa no es un quién, es un qué, o sea, es el ser humano. Entonces al final vamos como desencarnando, desvinculando de nosotros mismos y del propio cuerpo, ¿no? Eso que vamos pensando, ¿no? Eso que vamos analizando. El objetivo cuando nos encontramos ante la incertidumbre desde este pensamiento es resolver eso que se nos pone delante, ¿no? Resolverlo e incluso disolverlo, ¿no? Hacer como que desaparezca eso que no comprendemos, eso que es lo misterioso, ¿no? En el fondo es reducir lo que tenemos delante, el obstáculo que tenemos delante, a un problema del que puedo tener una técnica para abordarlo y para resolverlo. Una técnica que luego puedo trasladar a los demás. Yo antes he dicho, aquí no hay recetas para esto. Pues desde este pensamiento sí que habría recetas, la idea de que las hay, habría técnicas y podríamos escribir un libro que te diga, pues, técnicas para resolver la incertidumbre en tu vida, ¿no? Y te da la idea de que todo al final tiene una solución, ¿no? Los misterios que no tienen solución, que no son problemas, sino que son misterios, en el fondo dejan de verse. No es que se resuelvan porque no se resuelven, sino que se esconden. Se esconden, no se habla de ellos como si no existieran. Claro, se gana certidumbre, pero se pierde mundo, ¿no? Eso es lo que decía John Carles Mell en la frase que ha leído Pepa, ¿no? Ganamos certidumbre, pero perdemos mundo. ¿Por qué perdemos mundo? Pues porque perdemos la capacidad de ver la fragilidad del mundo o la vulnerabilidad de las personas, ¿no? De nosotros mismos, ¿no? O nuestra propia fragilidad, ¿no? El mundo se va empobreciendo en esas concepciones de la realidad en las que todo encaja. Porque si todo encaja es porque hay muchas cosas que hemos dejado fuera. Por eso se empobrece. Porque todo lo que es diferente, todo lo que no es pensable, todo lo que no se puede racionalizar, todo lo que no es lógico, todo eso queda fuera, ¿no? Entonces se empobrece. Entonces, cuando asoma aún así la incertidumbre o el misterio y se imponen, claro, una mentalidad que viene de esa forma de pensar, lo que siente es una frustración tremenda. E incluso parálisis, ¿no? Te quedas paralizada, te quedas frustrada ante aquello que no puedes resolver ni disolver, porque no hay herramientas racionales para hacerte con ello, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que o bien te quedas paralizado o bien te vuelves todavía más rígido, defendiendo aquello que tienes controlado, ¿no? Entonces, control, rigidez o parálisis porque no puedes hacerte con eso que es inabordable, ¿no? Y ese miedo, esa parálisis, en el fondo nos van deshumanizando. Y esa es la cuestión, ¿no? Nos deshumaniza porque nos separa de lo más humano, ¿no? Vamos a ir entrando en ese tema, ¿no? Ese sería ese primer tipo de pensamiento. Otro pensamiento sería, y es el que propongo un poco que sigamos para poder abordar la incertidumbre, porque si no lo que hacemos es o controlarla o aparcarla, pero si hay que abordarla, pues habrá que ir por este otro tipo de pensamientos, lo que podemos llamar un pensamiento más abierto, que es abierto en el sentido de abierto al misterio, abierto a lo que no cabe en lo racional, ¿no? Son pensamientos del temblor, podemos decir, porque van de la mano, acompañan o son acordes con una realidad que también tiembla, ¿no? Que también pues, es inestable, ¿no? O no es fija, no es fácil de conceptualizar y de cerrar en una idea, ¿no? Este tipo de pensamientos no buscan explicarlo todo, sí buscan explicar algunas cosas, pero entienden que hay cosas que no se pueden explicar, que no se pueden racionalizar. Más que explicar toda la realidad, lo que intentan es ayudar a que podamos habitarla incluso cuando no la entendemos, estar en ella, tolerarla, incluso aunque lo que tengamos delante no sea ni pensable ni comprensible y sea pues ese misterio que decíamos antes, ¿no? Dice Rosenzweig, que se ha referido antes Pepa a él, que hay cosas que existen que no necesitan ser pensadas para existir. Por tanto, esa equivalencia, ¿no? Esa idea de todo lo real es racional y todo lo racional es real, Rosenzweig dice que no es verdad, que hay muchas cosas que no son racionales y que existen aunque no podamos pensarlas. Y que además no están pendientes de que las pensemos. O sea, que es que eso es demasiado antropocéntrico, ¿no? O androcéntrico, o como lo queramos llamar, ¿no? Entonces, desde aquí no tenemos una razón en el centro absoluta que lo puede explicar todo, sino una razón consciente de sus límites. Una razón, dirá John Carles Mell, una razón desvalida, ¿no? En el fondo es vincular la razón con la emoción, con los sentimientos, con la experiencia, que muchas veces en filosofía eso se ha planteado como una pérdida, ¿no? Cuando la razón va vinculada a las emociones, es como que nos dicen que nos ciega, ¿no? Cuando en realidad es una ganancia.
porque una razón descarnada lo que hace es desvincularse de la vida, como hemos dicho antes. Una razón vinculada a las emociones es una razón que es capaz de adentrarse en la vida, de decirnos algo más de la vida que cuando solo queremos racionalizar y ya está, ¿no? Es una razón más completa en ese sentido, porque incluye también las emociones. Ahí no le restan, sino que aportan, ¿no? Hay una especie de sabiduría de lo incierto, ¿no? Una sabiduría que no es de certeza, sino también respecto de lo incierto, que no es sabiduría en el sentido de comprenderlo todo, como decíamos antes, ¿no? Aquí, por tanto, no hay una razón absoluta, tampoco hay un sujeto que se sitúe en el centro, no hay un sujeto absoluto. Hay un sujeto consciente de sus límites, consciente de su fragilidad, consciente de que no puede ser autosuficiente, de que no puede conocerlo todo, de que hay cosas que se le escapan, ¿no? De que es vulnerable. También esa idea de sujeto cambia y no es que el sujeto esté en el centro, sino que yo estoy sujeto a o sujeta a, ¿no? Estoy sujeta a los demás, estoy sujeta a la naturaleza, estoy sujeta a mi cuerpo, no me puedo desvincular de él, estoy sujeta al misterio, sea como quiera llamarlo, o sea, el nombre que le pongamos, ¿no? Entonces, ese estar sujeto a me recuerda que además de que no estoy solo, sino que estamos como acompañados de todo eso para mí es indisponible en el fondo. Es algo distinto de mí, indisponible, incomprensible en algún punto, en alguna cuestión. En otras se puede comprender, pero en algunas no. Si comprendo a alguien del todo, al final lo domino, lo controlo. En realidad lo reduzco a alguien que yo puedo pensar y ya está, ¿no? Entonces hay que mantener ese carácter en el fondo incomprensible, indisponible de la otra persona, pero también de la naturaleza o también del misterio, ¿no? En ese sentido. Las consecuencias de pensar desde estas claves serían que se es más hospitalario con lo diferente, con lo distinto, no se expulsa, sino que se acoge como se puede, pues como cuando acogemos a alguien a quien no entendemos. Bueno, no le entendemos, pero no le echamos de casa. Decimos, bueno, pues no te entiendo, pero vamos a ver qué hacemos con esto, ¿no? Entonces se acoge, se es hospitalario en ese sentido. Es un pensamiento, como decíamos, del temblor que está incorporado a la vida, en ese sentido está hecho de la vida y por tanto de nuestros elementos también corporales, como decíamos antes, no queda fuera el cuerpo, sino que mi cuerpo también está en mis discursos, está en lo que pienso, en mi forma de moverme en el mundo y por tanto en mi forma de pensar el mundo. Es un pensamiento hecho de cuerpo y nacido del cuerpo. Igual que es un pensamiento hecho de vida y que nace también de la vida. En ese sentido, cuando decimos un pensamiento vitalista, un pensamiento de la vida, no es solo que pensemos la vida como objeto, sino que la vida también aporta aprendizaje. Un pensamiento de la vida, entendiendo ese de como genitivo. La vida también ofrece pensamiento. La vida no es que piense, pero sí me enseña cosas, ¿no? Me enseña cosas de las que yo puedo aprender. Entonces, el ser humano sí cabe en este tipo de pensamientos, los individuos concretos, las personas concretas. Cuando llega la incertidumbre en estos pensamientos, lo que llega es una interrupción del significado. Puede que las cosas de repente no signifiquen lo que yo pensaba, pero eso no necesariamente lleva a una interrupción o a una cancelación del sentido. Que las cosas dejen de significar lo que significaban no significa que dejen de tener sentido, ¿no? Puedo encontrar un sentido nuevo y el sentido no necesariamente es meramente racional. El sentido puede ser emocional, el sentido puede ser espiritual, el sentido puede ser, como he dicho antes, también corporal, en cierto sentido, ¿no? Entonces, hay interrupciones, pero no nos quedamos paralizados. Se gana mundo, por eso que decimos de no expulsamos lo que no entendemos, no expulsamos el misterio, ¿no? Se gana mundo, pero no en el sentido de dominar o de poder, sino de entender el mundo como donación, como regalo, como algo que se me da hasta cierto punto y que recibo, pero que a la vez se mantiene indisponible. O sea, que yo no puedo dominar en ese sentido. Entonces, gano mundo, pero no porque lo posea o lo domine, sino porque soy consciente de que se me da en ese sentido, ¿no? Soy consciente de la fragilidad del mundo, soy consciente de mi vulnerabilidad. Todo eso son ganancias, no son pérdidas, son ganancias, aunque en realidad nos lo contamos como pérdidas, ¿no? Como algo negativo, ¿no? Ser consciente de esa vulnerabilidad. Entonces, cuando asoma la incertidumbre, lo que hacemos es habitarla de alguna forma, tolerarla, y no nos paraliza, porque como no tenemos la tendencia a quererlo explicar todo, a quererlo comprender todo, entendemos que hay cosas que no vamos a poder comprender.
Y en lugar de paralizarnos, nos moviliza. ¿Pero hacia dónde nos moviliza? No hacia el control, sino hacia el cuidado. Movilizarnos hacia el control sería el esquema anterior, ¿no? El necesito controlar, necesito conocer, necesito comprender. Esta forma de pensar nos moviliza hacia la comprensión de lo importante que es cuidarnos. Entonces, moviliza en un sentido distinto, ¿no? Y por eso nos humaniza. En ese sentido, antes nos deshumanizaba y aquí nos humaniza porque nos acerca, ¿no? Y nos hace ser conscientes de que necesitamos cuidarnos y que nos cuiden, ¿no? Puede haber interrupciones, como decíamos, del significado, pero no del sentido, porque además eso de cuidarnos hace que tenga más sentido, ¿no? A veces lo que estamos viviendo, ¿no? Aquí surge esa pregunta que yo planteaba en el texto que enviamos de cómo me relaciono con mi propia vulnerabilidad y con la ajena, ¿no? Esa es un poco la idea de pensarlo, porque ahí también voy viendo desde dónde pienso, ¿no? Según me relaciono con la vulnerabilidad, ¿es porque estoy intentando controlar o es porque soy capaz de entender que hay cosas que no puedo controlar? Mi idea sería no poner una O entre esos dos tipos de pensamientos, sino una I. Intentar entender que hay cosas que se pueden racionalizar, que se necesita racionalizar, que hay que comprender y todos de la misma forma, pero hay otras que no. Hay otras que no se pueden racionalizar y que cada uno las comprenderá en función de emociones y de este tipo de cuestiones, ¿no? Pasamos a la segunda parte, que serían las experiencias humanas y la incertidumbre. Y aquí la cuestión es entender que la vida no está hecha, igual que la identidad no está hecha, sino que está en construcción, en continua construcción. La identidad, por tanto, no es una cosa ya cerrada, sino un proceso continuo de identificación. Vivimos haciendo un proceso continuo de identificación y de desidentificación. La identidad es una construcción que no es inamovible, sino que se va haciendo, es como más bien un verbo que un sustantivo, y supone también desidentificarse, ¿no? El dejar atrás cosas con las que ya no me identifico. Llegamos a un mundo, a una realidad que es plural, que es cambiante, que desconocemos, pero también llegamos a una realidad con unos sistemas sociales que ordenan la realidad. Los sistemas sociales intentan urbanizarla de alguna forma, ordenarla, hacerla comprensible y de ahí pues organizamos con leyes, normas, ¿no? Todo eso nos da cierta seguridad, pero el fondo es una realidad que es cambiante, plural, insegura y tal. Nosotros nos damos una seguridad para intentar habitarla mejor y que no nos dé como vértigo, ¿no? Pero asoman por las grietas de la realidad, asoma de repente, en las grietas más bien del sistema que hemos creado, asoma lo extraño, asoma la alteridad, asoma la diferencia, ¿no? ¿Cómo reaccionamos ante eso? A veces con miedo, a veces sentimos que lo que viene y es distinto, pues nos da vértigo, nos da... no podemos controlarlo y entonces creemos que es una amenaza, ¿no? Puede haber miedo, puede haber angustia. La angustia es respecto de algo que no es concreto, sino que es como más difuso. Es una angustia que puede venir del sabernos mortales, ¿no? De todo aquello que no podemos controlar, pero que tiene que ver pues, con ser finitos, ser mortales. Eso nos sitúa en el mundo de una forma un poco como desorientada o desubicada, ¿no? Es como que los sistemas esos no nos sirven para orientarnos. También asoma la incertidumbre, o sea, está el miedo, ¿no? La preocupación, o sea, la angustia, también la incertidumbre, que de repente ocurre algo que nos deja sin referentes, ¿no? Que nos sitúa ante lo enigmático, ante lo que no podemos explicar. Ahora, muchas de estas respuestas, miedo, angustia, en realidad vienen de la necesidad de controlar, que decíamos antes, de la necesidad de dominar. ¿Qué ocurre? Que hemos pensado mucho al ser humano desde lo que es capaz de saber, de pensar, de hacer y de controlar. Pero no hemos pensado tanto al ser humano desde lo que padece, desde lo que no puede o desde lo que no sabe, ¿no? Es como que la filosofía define al ser humano completo, perfecto, que sabe, que conoce, que puede, que hace. Pero claro, también padecemos, también no podemos y este tipo de cosas. Y claro, si no lo pensamos, tenemos menos claves para acompañarnos en esas situaciones en las que no podemos, en las que no sabemos o en las que nos pasan cosas, ¿no? No hacemos, sino que nos pasan cosas, ¿no? Hay autores que hablan de la llegada al mundo como un lugar hostil, ¿no? Como un lugar difícil de situarnos en él. En cambio, hay autores como Levinas, ¿no? Que es discípulo de Rosenreich, que dicen que en realidad la llegada al mundo no es hostil, sino que hay una acogida inicial. Porque si no hubiera una acogida inicial, pues nos hubiéramos muerto. Porque la especie humana, si nos dejan solos, sin ningún tipo de acogida, en medio del bosque, no somos capaces de alimentarnos a nosotros mismos.
tal y como nacemos. Estamos a medio hacer todavía, ¿no? Entonces, como especie. Hay especies que sí, que nace y la criaturita por sí sola busca y se alimenta, pero el ser humano no puede hacer eso. Entonces, si estamos vivos, digamos, es porque alguien nos ha acogido inicialmente, con mayor o menor ternura, pero tiene que haber una acogida inicial. Por tanto, ese es el punto de partida. Y en esa acogida inicial es fundamental el lugar en el que nos acogen, que el lugar antropológico fundamental es la casa, ¿no? El hogar, la casa. La casa es el lugar de protección, es el lugar de recogimiento, de la proximidad, de la familiaridad, y es ese lugar en el que, gracias al cual empezamos a vivir, ¿no? Y no nos quedamos pues ahí en medio del bosque solos y tal, ¿no? Entonces ahí es donde empezamos también a configurar nuestra propia identidad. A medida que decimos mi casa, decir mi casa no es mi de posesión, ¿no? No es el pronombre de posesión, sería un mi de identificación. Yo me identifico con esa casa. Cuando me siento en casa, ¿no? Cuando digo me siento en casa, pues me voy identificando con ese lugar. La casa es la morada que nos permite edificarnos a nosotros mismos, ¿no? A partir de ahí nos vamos construyendo. Es el lugar también en el que a medida que crecemos recibimos a otros, ¿no? Nos volvemos hospitalarios, recibimos en la propia casa. Pero la idea de la casa tiene también un sentido figurado, no literal de la casa física, sino también de la casa, del lugar en el que nos sentimos en casa, que puede ser un lugar que no sea físico, sino que sea espiritual. O sea, pues con cierta persona yo me siento en casa, o en cierta conversación yo me he sentido como en casa, ¿no? Eso también puede ser esa casa con la que voy construyendo mi propia identidad, ¿no? A medida que vamos teniendo experiencias, ¿no? La idea es que necesitamos unos para otros ser casa unos para otros, ser morada unos para otros, para que el mundo nos resulte habitable y para que podamos sobrellevar las incertidumbres, ¿no? Para eso necesitamos tener ese hogar originario, que dice Jan Patočka que el hogar originario son los otros, ¿no? La primera casa en la que uno está es en el otro, la otra persona que te cuida inicialmente, ¿no? Ahora, es importante entender que no siempre esa casa originaria es el lugar en el que yo me siento en casa, o que no siempre mi casa es el lugar en el que vivo. Puedo vivir entre cuatro paredes que no vivo como mi casa, ¿no? Que no me siento en mi casa, tengo la sensación de tengo que estar en otro lugar para sentirme en casa, ¿no? Entonces, no es exactamente ese lugar, lo tengo que reconocer como casa, ¿no? Tengo que decir esto es casa, ¿no? Y hay personas que no tienen un lugar en el mundo, que no tienen una casa, y eso lo que nos tiene que hacer es tomar conciencia de cómo esto interrumpe el proceso de construcción de la propia identidad, cómo esto afecta a la propia identidad, el hecho de no tener casa, de no tener un lugar en el mundo. Es fundamental tenerlo, y es fundamental por eso que nos hagamos casa unos para otros, ¿no? Para intentar paliar esa posible ausencia de casa, esa intemperie, ¿no? Si no tienes un lugar en el mundo, pues a la vulnerabilidad propia de la existencia humana que tenemos todos se añade una vulnerabilidad sobrevenida y que además es injusta, ¿no? Entonces, ese tipo de vulnerabilidades hacen que la incertidumbre se vea todavía más como de una forma más frágil, ¿no? Porque no tienes como una red, como un tejido, y una casa en la que protegerte ante esa incertidumbre. Eso hace que cuando surgen problemas, las preocupaciones vayan creciendo, ¿no? Yo me enfrento a las preocupaciones de una forma o de otra en función de la seguridad que tenga previa. Y esa seguridad está hecha de lo que hemos dicho, ¿no? De relaciones personales, de una casa en la que poder recogerme, en la que poder sentir proximidad, ¿no? Familiaridad. Ahora, cuando hablamos de preocupaciones y de cómo se viven esas preocupaciones, ahí hay una autora que es Caroline Emke, que habla de dos tipos de preocupación. Una preocupación que es ciega porque en realidad se crea su propio objeto de preocupación, alejado de la realidad, y por tanto nos aleja de la realidad. Es una preocupación imaginaria. En el fondo no hay nada realmente que me tenga que preocupar, pero yo me preocupo, yo creo el objeto de preocupación, ¿no? De esa forma también vivo a los demás como los culpables de mi situación, ¿no? Hay una especie de victimismo, ¿no? Yo siento que todo lo que me ocurre malo, la culpa lo tienen los demás, ¿no? Y empiezo a buscar enemigos por todas partes, ¿no? Veo a los demás como enemigos, como amenazas, porque mi situación está mal, porque hay otros que provocan esa situación, ¿no? Desde ahí surge un sentimiento de indignación
que lleva a exigir que los políticos, por ejemplo, me resuelvan mis problemas, ¿no? Un sentimiento de indignación que me paraliza, yo no hago nada, pero espero que los demás me resuelvan los problemas, ¿no? Y ahí el peligro que hay es eso de ver enemigos por todas partes, ¿no? En el fondo yo no me responsabilizo de nada y pienso que todos los demás son personas que agravan mi situación, ¿no? La preocupación lúcida, en cambio, podemos llamarla así, ella no la llama así, pero por contrarrestar un poco la preocupación ciega, hay una preocupación lúcida que sería la que no crea su objeto de preocupación, sino que lo reconoce en la realidad. Es decir, hay una deliberación, hay una razón que me permite reconocer, un pensamiento que me permite reconocer lo que sí debería preocuparme, aquello a lo que debo atender, y además me conmuevo ante esa realidad. Hay una afectividad que me lleva también a reconocer que eso me debe preocupar. Hay empatía, ¿no? Hay como una especie de conmoción. Hay una unión entre razón y emoción, como decíamos antes. Eso supone que asuma también, o sea, no veo enemigos por todas partes, no me invento ese objeto de preocupación, no caigo en el victimismo, sino que asumo mi responsabilidad para responder ante eso que me preocupa. Y me indigno, pero me indigno comprometiéndome. Y no digo, bueno, pues hay otros que tienen que resolver mis problemas, los políticos o quien sea, sino que yo me comprometo y me movilizo para resolver eso, ¿no? Y claro, desde aquí estamos atentos a las injusticias, estamos atentos a lo que realmente nos debería preocupar, porque supone quedar fuera pues del sistema, ¿no? o de lo ordenado que decíamos antes, ¿no? Aquí es donde se plantearía esa pregunta que os ponía también en los textos de qué nos preocupa y qué nos debería preocupar. O sea, qué nos preocupa realmente, que lo analicemos, ¿no? Y qué nos debería preocupar, porque a lo mejor no estamos atendiendo a lo que realmente deberíamos cambiar, ¿no? Porque está suponiendo una injusticia, ¿no? O una situación de atentar contra la dignidad de alguien, ¿no? En algún sentido. Y con esto, vamos, con asomarnos a experiencias que podemos tener de incertidumbre, ¿no? Y de cuestiones que no podemos explicar, pasamos entonces a lo que serían las claves para habitar la incertidumbre, ¿no? Que es una propuesta de varias, o sea, yo, claro, esto las numero por cuestión pedagógica, pero no significa ni que la primera sea la más importante, ni que sean exactamente el número que voy a decir, sino que luego podemos ir añadiendo, es decir, cuando haya luego una conversación, lo importante es que cada una diga, pues mira, a mí me ha ayudado esto, ¿no? También pueden surgir otras claves para habitar la incertidumbre, ¿no? Que no haya dicho yo y que alguien las haya experimentado, ¿no? Esas claves, en el fondo, habitar la incertidumbre es habitar humanamente el mundo, por lo que hemos dicho antes, ¿no? Porque es siendo conscientes de lo que nos humaniza, ¿no? de lo que somos en el fondo, ¿no? Y no queriendo ser algo que es inalcanzable, ¿no? Como ese sujeto autosuficiente que decíamos antes, ¿no? Para eso, una primera clave sería vivir el tiempo oportuno. Esto es muy de Rosenzweig también, como decía Pepa. Vivir el tiempo oportuno es no vivir anclado en el pasado, por ejemplo, ¿no? Anclado en las seguridades del pasado, con miedo al futuro, a lo que no podemos controlar, por ejemplo, ¿no? Eso es una forma de no vivir el tiempo oportuno. Él dice también el tiempo justo, ¿no? Como ajustarse a los tiempos, ¿no? Ajustarse al tiempo, al presente. Entender que en el presente hay posibilidades abiertas, o sea que no lo podemos controlar todo, pero hay posibilidades abiertas, no está todo ya explicado, sino que bueno, pues pueden surgir elementos nuevos. Dirigir nuestros esfuerzos cuando tenemos una situación de incertidumbre, de algo que no se puede resolver, que no es un problema, sino que es un misterio, como hemos dicho antes, dirigir nuestros esfuerzos no tanto a intentar ganar seguridades, sino a tolerar el hecho de no tenerlas. Y esto supone esfuerzo, o sea, no digo que sea fácil, pero cuando estamos en esa situación de incertidumbre en la que no vamos a poder resolver ni disolver aquello que está ocurriendo, más que esforzarnos por resolverlo, habría que esforzarse por encontrar una forma de tolerar que eso sea así, ¿no? Que no tenemos la posibilidad de tener seguridades, ¿no? Y hacerlo nos permitirá ver que eso no necesariamente va a cuestionar el sentido de nuestra vida. Si intentamos resolverlo, claro, continuamente veremos que eso choca con el sentido de nuestra vida, pero si intentamos asumir que eso no tiene esa solución que a veces buscamos y que no va a tener,
pues es encontrar el sentido de la vida, pero de otra forma, por otros caminos, ¿no? No por la resolución, sino por el mero habitar, ¿no? Eso que está ocurriendo, por el estar con ello, ¿no? Ahora, hay que tener cuidado y no decir como que hay que asumir todas las situaciones de incertidumbre cuando a lo mejor estamos ante una situación que sí se debería resolver. Por ejemplo, una situación de injusticia, como he dicho antes. Cuidado con asumir que determinadas injusticias son así y hay que aceptarlas, ¿no? Y hay que decir, bueno, pues estamos ante algo que no se puede resolver y ya está. No, sí, por eso lo de la preocupación lúcida es importante. Detectar bien los problemas que son reales y que sí tienen que tener una solución y que sí tenemos que movilizarnos hacia eso, ¿no? Eso nos permite distinguir cuando lo que tenemos delante pues es algo que sí tenemos que cambiar y tenemos que resolver y no asumir esa incertidumbre como si no fuera algo que pudiéramos abordar, ¿no? Atender al tiempo y vivir ese tiempo oportuno también es atender al tiempo del mundo, al tiempo de la naturaleza, respetar ritmos de la naturaleza, y ahí entra respetar también ritmos de nuestro propio cuerpo o de nuestras propias vivencias, ¿no? Necesitamos tener tiempo para vivir procesos vitales que necesitan tiempo. Por ejemplo, cuando tenemos duelos, cuando tenemos pues eso, una pérdida importante, vivimos en una sociedad en la que no nos permitimos tener tiempo, ¿no? Tener tiempo para afrontarlos, ¿no? Enseguida hay que tapar las cosas y hacer como si nada, pero no solo para eso, también para recibir las cosas nuevas, para las llegadas. Hay que tener tiempo para vivir con significado y con sentido, digamos, eso que llega y que es nuevo, ¿no? Las novedades, ¿no? O tener tiempo para otros, tener tiempo para otras personas, tiempo para nosotros mismos. A eso nos referimos con lo del tiempo oportuno también, ¿no? Una segunda clave sería vivir desde la confianza que no se basa en certezas, ¿no? La clave de la confianza nos ayuda a no tener esa necesidad de controlar todo, de saber todo, ¿no? Del mundo, entender que se puede vivir en cierto no saber, ¿no? En esa sabiduría de lo incierto que dice Joan Carles Melick, ¿no? La sabiduría de lo incierto es, o la sabiduría incierta es necesariamente humilde, porque sabe que no puede saberlo todo, sabe que no va a poder dominar la realidad, ¿no? Entonces, la creencia, la fe, la esperanza, la paciencia, ese tipo de elementos tienen que ver con la confianza también, ¿no? Son elementos que no descifran los enigmas del mundo, pero nos ayudan a que tenga sentido habitarlo. Es decir, habitar un mundo en el que no hay solo certezas, también hay incertidumbres, ¿no? Entonces, creencia, fe, esperanza, confianza, paciencia, ese tipo de elementos no solo nos ayudan a entender que tiene sentido habitar un mundo incierto, sino que además nos ayudan a esforzarnos porque entre todos lo hagamos más habitable, ¿no? En ese sentido, ¿no? Una tercera clave sería distinguir entre pensamiento y realidad. Eso que decíamos antes de todo lo racional es real y todo lo real es racional, pues entender que no es así realmente, que hay cosas que no son racionales, por tanto, distinguir pensamiento y realidad, entender que no todo es pensable, no todo es dominable, que en la realidad está lo indisponible, que la razón que se permite la duda no es más débil, sino que precisamente por permitirse la duda, pues puede tolerar el temblor, y en ese sentido no es más débil, sino que resiste más ante las cuestiones complejas de la vida, ¿no? Se basa en una realidad que también tiembla, como decíamos antes. Yo no sé si la debilidad nos hace más fuertes, esto lo decimos muchas veces, ¿no? La debilidad nos hace más fuertes. Yo no sé si nos hace más fuertes, pero sí nos hace más humanos, en ese sentido de ser conscientes de la propia debilidad, la propia y la ajena. Y además esa necesidad de sentirnos fuertes, yo creo que viene de ese pensamiento que decíamos antes, que intenta controlar todo, ¿no? O sea, que a veces necesitamos decir que la debilidad nos hace fuertes, creo que porque necesitamos sentirnos fuertes, ¿no? Pero a veces, bueno, pues también hay que valorar que la debilidad o la fragilidad tiene también una parte de situarnos en lo humano, ¿no? En lo humano que tiene que ver también con eso frágil, ¿no? Y con esa debilidad. Hay que entender desde aquí, desde esa separación entre pensamiento y realidad, que entonces tenemos verdades que no son verdades meramente racionales, sino verdades que podemos llamar
como provisionales, también dice John Carles Mellis, las verdades provisionales en el sentido de verdades temporales, es decir, que nos pueden ayudar en un tiempo, pero en otro tiempo las abandonamos, ¿no? No porque sean mentiras, sino porque ya no podemos vivir en ellas. Esa es la cuestión. Son verdades en las que se vive, en las que se está, verdades que se atestiguan, de las que hacemos testimonio con la propia vida, pero que llega un momento a lo mejor en que ya no podemos vivir en ellas, ya no podemos estar en ellas, ¿no? No son verdades que se saben o se conocen y por tanto puedo transmitir a otros fácilmente y que piensen exactamente lo mismo. Son verdades que se viven. Esas son las verdades provisionales. Y en ese sentido son temporales y provisionales también en el sentido de que nos alimentan. Son provisiones, alimento. En ese momento nos alimentan. A lo mejor después de un tiempo no nos alimentan y entonces nos nutrimos con otro tipo de verdades, ¿no? Son provisiones para la vida que se guardan, se cuidan, se comparten, no nos atrincheramos con ellas, ¿no? Las verdades racionales muchas veces, las que intentan capturar, comprender la realidad, definirla y tal, muchas veces nos atrincheramos en ellas y las defendemos y queremos tener la razón y tal. Y aquí este tipo de verdades más bien se guardan, se cuidan y se comparten, ¿no? Porque son verdades en las que uno dice, pues aquí se puede vivir de una forma más amable, ¿no? Pero no se imponen, porque se entiende que como parten mucho de la propia experiencia, de la propia emoción, pues no se pueden imponer. Y una cuarta clave sería integrar, algo que ya hemos ido diciendo, integrar la necesidad de comprender que somos vulnerables, ¿no? Que somos frágiles, que somos interdependientes, que nos necesitamos unos a otros desde ese primer momento en que nos alimentamos, ¿no? Unos a otros para poder sobrevivir. Somos interdependientes, somos vulnerables. Esto es parte de la vida humana. No es algo que resolver en el sentido de disolver, de hacer como que se puede superar. Esto no se supera, esto se vive también. O sea, la vulnerabilidad no es una enfermedad, igual que la vejez no es una enfermedad. Son realidades que forman parte de la vida humana, pero las tratamos como algo que nos tenemos que quitar de en medio, ¿no? Como superar, ¿no? Como paliar de alguna forma, ¿no? Claro, esto, la dificultad también es entender que hay vulnerabilidades, como he dicho antes, que no son constitutivas, sino que son sobrevenidas y que vienen de un reparto, como dice Judith Butler, ¿no? De un reparto desigual de la precariedad. Esa vulnerabilidad sí que hay que evitarla, sí que hay que erradicarla. O sea, hay que distinguir bien vulnerabilidad cuando nos referimos a la constitutiva, a la que todos tenemos por el hecho de ser mortales y frágiles y tal, y una vulnerabilidad que viene de injusticias, que en el fondo está basada en injusticias. Esa sí que hay que cambiarla, esa no hay que simplemente habitarla y tal, no, esa hay que cambiarla, ¿no? Ahora, una sociedad que oculta la fragilidad, ¿no? La enfermedad, no ofrece claves para afrontarla, ni permite tampoco afrontarla ni con los tiempos que necesitamos, ni con los cuidados que necesitamos, ni con las relaciones que necesitamos, porque esconde eso, ¿no? Esconde esa fragilidad y esa enfermedad. Una quinta clave sería la necesidad de crear nuevos lenguajes, ¿no? Si estamos hablando de nuevas verdades, de nuevas formas de pensar, necesitamos nuevos lenguajes también, nuevas formas de expresarnos que permitan dar cuenta de esa realidad que no es siempre pensable, ¿no? De esa realidad que no es siempre razonable, lógica, comprensible, coherente, sino que es frágil, pues cambiante, y sabiendo que no podremos pues, nombrarlo todo ni de una forma definitiva y que esos nombres pues habrá que ir cambiándolos, que el misterio es innombrable, también entender que los nuevos lenguajes tienen que ver también no solo con palabras, sino también con gestos. Nuevos lenguajes también gestuales que nos permitan expresar lo que queremos expresar y que a lo mejor no podemos nombrar. También ensayar en ese nuevo lenguaje la comprensión sin palabras, el silencio. El nuevo lenguaje también está hecho de silencio. Rosenzweig distingue entre el silencio a quien mandan callar y el silencio de quien comprende que no tiene nada más que decir. Es muy distinto, ¿no? El silencio de cuando nos callan, cuando no nos dejan hablar, cuando no se tiene palabra, que del silencio de cuando uno comprende que no hay que decir nada.
porque no hay que decir nada, porque a veces hay que acompañar pues simplemente estando con un silencio respetuoso, que tiene sentido y ya está, o incluso con lágrimas, ¿no? Lágrimas que pueden ser una forma de consuelo, en el sentido de dar suelo a otro y ya está, ¿no? Dar suelo cuando no lo hay, ¿no? Entonces, bueno, el lenguaje, pero entendido en un sentido amplio también como la posibilidad del silencio, ¿no? De los gestos, simplemente. Una última clave sería, bueno, digo penúltima, porque la última es como la conclusión, pero bueno, una penúltima clave sería la necesidad de los rituales. Una clave para evitar también la incertidumbre son los rituales, porque nos permiten habitar el mundo dándole un sentido. Cuando ya no tiene a veces significado, cuando las cosas dejan de tener significado, ¿no? Pues podemos ensayar un sentido, que es otra cosa, ¿no? Esta distinción entre significado y sentido, la idea es que los significados los heredamos, ¿no? Lo que significan las cosas, pero el sentido lo buscamos, necesitamos buscarlo. Entonces hay veces que lo que hemos heredado como significado ya no nos basta, o porque la realidad ha cambiado mucho, o porque nosotros hemos cambiado mucho. Y entonces necesitamos buscar el sentido a las cosas, ¿no? A lo que vivimos. Ese buscar y habitar el mundo con sentido tiene que ver también con eso, con los rituales, ¿no? Sin ellos la vida enmudece, la vida se vacía o vivimos en la superficie. ¿Cómo conectar lo profundo de la vida con la superficie? ¿Cómo hacer visible lo profundo? A través de los rituales. Los rituales permiten visibilizar lo profundo. Se ve en la superficie, pero no porque sean superficiales, sino porque tienen esa capacidad de nombrar lo que a veces es muy difícil nombrar, a lo mejor con gestos, no con palabras, ¿no? O nombrarlo pues con momentos de silencio también, ¿no? Rituales entendidos también pues como eso, celebraciones, ¿no? Escenificaciones que explicitan lo profundo, como hemos dicho. Dice Melis que el rito es el dominio provisional de una realidad enigmática que se impone. Es el dominio provisional, dominio no en el sentido inicial, sino de, bueno, hacernos con ello de alguna forma, ¿vale? De una realidad enigmática que se nos impone, ¿no? Hay algo que no podemos explicar. ¿Qué permite el rito? Sobrellevar la angustia, por ejemplo, que decíamos antes, o las situaciones de incertidumbre, teatralizar el drama de la existencia, en el sentido de escenificar, ¿no? La estructura dramática del rito lo que permite es mostrar, expresar los momentos de cambio o de tránsito importantes para la vida, ¿no? La vida también tiene una estructura dramática, tiene un inicio, tiene un desarrollo, tiene un desenlace. Bueno, pues esos momentos importantes se pueden ritualizar, ¿no? Son momentos de paso, momentos de entrada, momentos de salida, momentos de cambio, ¿no? Pues esos momentos de paso se pueden teatralizar gracias a los rituales, ¿no? En esto también quiero un paréntesis, que pensemos o que penséis en algún momento si el hecho del confinamiento supuso, digo, porque en mí sí que lo viví, ¿no? Como que hubo que iniciar nuevos rituales. Yo soy muy de ritos y de rituales, de hábitos y cosas así. Y entonces me di cuenta de que necesitaba como tener nuevos rituales para esa nueva realidad de no salir nunca de casa, ¿no? Pero claro, era como que tenías que tener momentos, gestos, pues eso, movimientos, situaciones que te permitieran sentir cambios, ¿no? Por ejemplo, cuando yo daba clase, o sea, yo necesitaba tener momentos de ruptura de lo que era dar clase, de lo que luego era la vida, pero claro, no sales de casa, entonces necesitas ese tipo de cambios, ¿no? Entonces, entendamos también en ese sentido amplio la cuestión de los ritos, no es solo una celebración, pues es el bautizo, la boda, o sea, no solo eso, sino que en la vida necesitamos también ritualizar determinadas cosas, ¿no? Momentos importantes, pasos importantes. Y ya para terminar, una reflexión final que sería en forma de última clave, ¿no? que todo esto yo creo y me parece que es importante ver que no se puede habitar la incertidumbre de alguna forma si no es en comunidad. Es decir, en soledad esto es muy difícil llevarlo, ¿no? Sobrellevarlo. Todo el tiempo he hecho referencia a los otros, ¿no? a los cuidados también. Esto necesitamos una comunidad para resistir a la intemperie, para resistir a las situaciones de incertidumbre, para reconocernos vulnerables y que no sea un problema, porque nos reconocemos también interdependientes. O sea, sobrellevamos la vulnerabilidad con otros, ¿no? Y la fragilidad también. La seguridad
digamos que normalmente vivimos la seguridad como que para obtenerla lo que tenemos que hacer es protegernos unos de otros. Eso es lo que se nos dice un poco, ¿no? Pero en realidad la seguridad se obtiene protegiéndonos unos a otros. Hay que hacer ahí un giro, ¿no? Es un giro que me gusta relacionarlo con la idea de pasar de la vigilancia a la vigilia. En lugar de vigilarnos y controlarnos, ¿no? Que estamos en una sociedad que cada vez se nos vigila más, ¿no? Por todas partes, con esa idea de seguridad, ¿no? De seguridad, de protegernos unos de otros, ¿no? No vengan a hacernos daño y estas cosas, cambiar a la idea de vigilia, que es estar pendientes unos de otros, cuidarnos unos a otros. Y en ese sentido protegernos unos a otros, ¿no? Entonces, de la vigilancia a la posibilidad de la vigilia. Porque en el fondo lo que dice Esquirol, ¿no? Que siempre lo nombramos, ¿no? José María Esquirol, lo que salva es la proximidad, lo que nos permite sobrellevar y evitar la incertidumbre y las situaciones que nos vengan, pues es la proximidad, es el estar con otros, ¿no? Decir nosotros, dice Jean-Luc Nancy, que es esta frase que también apareció en el texto, dice, decir nosotros es un gesto loco, loco de espera, de temor, de promesa. No es una seguridad tranquila, porque no hay un nosotros, un nosotras definido para siempre, sino que el nosotras se va construyendo continuamente, ¿no? Se va ampliando, se va reduciendo, va cambiando. La comunidad, para Nancy, es la trascendencia entendida como resistencia a la inmanencia. La trascendencia entendida como resistencia a la inmanencia, ¿no? Entonces, la comunidad nos permite resistir a esto que estamos llamando aquí, pues, esa incertidumbre inevitable, ¿no? Que hay en la vida. La comunidad es la tarea infinita en el corazón de la finitud. Es la tarea infinita en el corazón de la finitud. Por tanto, la comunidad es una tarea siempre. Por eso es un gesto loco, loco de promesa, de espera, porque siempre se está haciendo esa comunidad. Y de ahí viene la pregunta con la que termino, que es la que venía en el texto, ¿no? De cómo queremos ser en común, cómo queremos formar parte de un nosotros, a qué nosotras pertenezco ahora mismo o a qué nosotros pertenezco y a qué nosotras me gustaría pertenecer, porque eso significa que estoy repensando la comunidad en la que estoy, ¿no? A qué nosotras quiero pertenecer es cómo quiero que sea mi comunidad, la que es ahora, pero hacia el futuro. ¿Qué comunidad nos podemos prometer unos a otros, ¿no? ¿Qué forma de ser en común, ¿no? Y pues esa sería ya la última reflexión, ¿no? La idea de que la búsqueda de sentido en común, ¿no? En esa comunidad es la que nos puede ayudar y permitir de alguna forma habitar la incertidumbre, ¿no? Desde esa proximidad. Y bueno, aquí lo dejo, que ya llevo 45 minutos, un poco más, y no quiero cansaros más. Gracias. Pues, muchas gracias, Olga. Y como decía al principio, siempre nos dejas tarea para pensar. Quizá, no sé qué pensáis las demás, los demás, pero quizá podemos hacer como un momentito ahí, como de pausa interior, porque todo lo que ha dicho Olga, no sé, toca por dentro, ¿no? Entonces quizá hacemos un momento de pausa interior. Si hemos tomado notas o las traíamos ya previas al seminario, lo releemos antes de iniciar el diálogo, ¿no? Si os parece un momentito para la reflexión, para la recogida de algunas resonancias y cuando ya estemos dispuestas, pues podemos iniciar la conversación, ¿no? Con preguntas, con comentarios, etcétera, etcétera.
Bueno, buenas tardes. Me llamo María. Lo Hola. primero, gracias, Olga, porque me ha encantado y me ha parecido muy profundo todo lo que nos has contado y muy enriquecedor. Pero una frase que has dicho, que dice esfuerzo, bueno, no la has dicho literal, pero yo la he cogido así, ¿no? Esfuerzo en encontrar una forma de tolerar el hecho de no poder resolverlo todo. Pues me parecía brillante en mi caso y y me ha tocado muy al grano porque estoy en una época así como con mucha ebullición por dentro, ¿no? Yo soy una persona que yo creo que nos han educado también en el resolver, ¿no? En te preocupas y te ocupas, ¿no? Que siempre decimos. Y entonces yo siempre lo he cogido como bandera y al escucharte pues me liberaba muchísimo. También me pareció una tarea complicada el decir, bueno, ¿y cómo hago yo ahora para tolerar esto, ¿no? O sea, yo que tengo además esa inercia, ¿no? De hacer las cosas de esta manera, pues cómo lo hago, ¿no? Entonces, bueno, pues si me das una clave para poder frenar, porque es que creo que es muy complicado cuando tenemos una cierta no dependencia de esta manera de ejecutar y de resolver las cosas y de buscar siempre la respuesta, cómo poder empezar, dar el primer pasito. Bueno, muchas gracias, María. A ver, ya he dicho que es un esfuerzo que no es fácil tolerar el hecho de no poder resolverlo todo. Aquí hay Marina Garcés, una filósofa, habla en un librito que recomiendo que se titula Nueva Ilustración Radical, es un libro chiquitín. Ahí habla mucho de esto, de la tendencia que tenemos a querer solucionarlo todo, ¿no? Lo llama el solucionismo. Y es que hemos crecido en ese esquema, ¿no? Del solucionismo, de que todo se tiene que poder resolver, de que lo tienes que poder todo. Pero ahí también el peligro es que hemos asociado esa idea en el fondo, de autosuficiencia, ¿no? De que tú solo lo puedes todo y que tienes que poder resolver, lo hemos asociado a la felicidad, a la posibilidad de que si no alcanzamos eso no podemos ser felices, ¿no? Entonces, el intentar desvincular un poco eso, ¿no? El entender que mi felicidad no depende de que yo sea capaz de resolver todo lo que me propongo, ¿no? Incluso lo que sí se puede resolver. O sea, que es que no es solo lo que no se puede resolver, que es que nos exigimos demasiado también en lo que sí se puede resolver. Entonces, esa necesidad de producir, de resolver, de conseguir cosas, vinculado a que de eso depende nuestro éxito profesional, nuestra plenitud, nuestra felicidad. Ese es el error, ¿no? El máximo error. Entonces, también trabajar por otro lado el dónde quiero poner mi felicidad, ¿no? El dónde quiero poner mi sensación de ya he llegado, ¿no? De éxito. A lo mejor mi ya he llegado, mi ya está, ya es suficiente, no tiene que ver con haber conseguido todo lo que profesionalmente a lo mejor me pido, ¿no? O todo lo que en tema pues, de cuidados, imagínate, ¿no? Que tienes una tarea muy exigente en tema de cuidados. Bueno, pues saber que aunque en esto llegue hasta aquí, yo puedo ir hacia la felicidad por otros caminos que no dependan solo de esto, ¿no? Entonces, igual cuidar eso, ¿no? El intentar ser consciente de qué depende mi tranquilidad, ¿no? Mi estabilidad, mi sensación de plenitud y llenarlo de otras cosas que no tengan que ver con resolver, con solucionar, con conseguir, sino meramente con estar, con ser y con tener cerca a gente que te quiera como eres, o sea, y que te acoja como eres, ¿no? Es decir, que no dependa tanto de lo que hago, como decíamos antes, de lo que hago, de lo que puedo, sino también de lo que me pasa y lo que no puedo. Es decir, que no somos capaces de asociar la plenitud, la tranquilidad, la paz o la felicidad incluso a cosas que me pasan y a cosas que no puedo. ¿Pero por qué no? Porque vivimos en una sociedad en la que eso pues, no se hace y no nos lo permitimos. Pero bueno, yo creo que ese giro podríamos intentarlo. Igual que hemos construido una sociedad en la que hemos hecho depender la felicidad de estas cosas, ¿por qué no buscar otras vías, ¿no? para conseguirlo? E intentar equilibrar, ¿no? Y ya digo que no es fácil, pero también ser consciente de qué se puede resolver y qué no, también es importante. Porque ahí ya te das el mensaje de es que no soy capaz de resolverlo, pero porque no se puede.
es que no soy capaz de superar esto porque es que no se puede, o sea, es que solo cabe pues, estar ante ello, o sea, estar ante ello y vivirlo, ¿no? Vivirlo como se pueda, ¿no? Y por eso digo que la comunidad es la que más ayuda en esto, ¿no? Porque es meramente estar y acompañarnos, ¿no? Es complicado. Lala, creo que quieres... Perdona. No digo Creo que que Lala tiene una pregunta. No, no se te oye, Lala. ¿Sí ahora? Ahora sí. ¿Ahora sí? Sí. Vale. No, mira, te decía que mi pregunta es relacionada con la fe, con la fe religiosa. ¿Por qué? Porque me ha parecido que tu perspectiva abre un camino realmente, ¿no? Muy diferente, porque yo creo que casi todos habremos tenido, por lo menos yo he tenido muchas experiencias de confrontación con gente no religiosa, que son la mayoría de mis amigos, incluso antirreligiosa, en la que rápidamente uno llega a la conclusión de que es un debate que no merece la pena, porque hay enfrentamientos, hay como desprecio, hay como uno se encuentra como ante un bloqueo, ¿no? De decir, dos realidades o dos palabras que no se tocan, ¿no? Que no se tocan. Entonces yo digo, a mí me parece que la pregunta, vamos, en definitiva es, por un lado, ¿qué aporta la fe a esta concepción de que yo pienso que tiene algo que aportar? Y por otra parte, ¿qué se le exige a la fe de esta concepción? A la fe religiosa, porque las fe religiosas pueden también ser, y con frecuencia lo son, esclavas de esa primera concepción que tú has descrito, ¿no? De lo importante es la verdad, por ejemplo, ¿no? Lo importante no es la humanidad, sino lo importante es la verdad, o es la verdad abstracta, en lugar de la verdad del hombre concreto. Ya, gracias. Gracias, Lala. A ver, yo no he entrado ahí, pero claro que el tema de la fe está de fondo como a lo mejor una de las vías para evitar la incertidumbre. Yo lo he hecho desde la filosofía, pero la fe también podría ser una de las aproximaciones. Pero claro, has hecho una distinción muy importante y depende de cómo se viva la fe, de cómo se vivan las verdades de la fe, ¿no? En ese sentido, ¿no? Porque si hablamos de verdades de fe como dogmas inamovibles, que se parecen más a la certeza que a la incertidumbre, entonces, claro, una fe sin dudas para mí realmente no es fe. O sea, la fe no es la certeza es otra cosa. O sea, la fe está hecha también de dudas y la fe es hermana de la incertidumbre, o sea, permite habitar la incertidumbre. Cuando vinculamos las verdades de la fe a dogmas, a verdades fijas en las que no cabe la vida y en las que no caben las personas concretas, entonces estamos acercándonos más al fanatismo que puede ser de cualquier índole y no solo religioso, sino ideológico o lo que sea, que lo que tienen en común es que te identificas de tal forma con las ideas que cualquier cuestionamiento de lo que piensas lo vives como una amenaza, como una agresión a ti. Y además piensas que eso es la verdad, que hay una verdad que podemos alcanzar y que en estos temas, si hablamos del misterio, eso no puede ser, es decir, no puede ser que haya una única verdad y que solo se pueda ver de una forma y que solo se pueda definir de una forma. Pero si uno piensa eso, claro, todo lo que no encaje en ese sistema, en esa forma de entender la verdad de la fe, se vive como error o se vive como amenaza o como algo o que te tengo que convertir o que te tengo que convencer. Entonces, claro, todo eso nos separa unos de otros. O sea, cuanto más conscientes seamos de que esas verdades no son certezas, sino formas de aproximarnos al misterio, a lo innombrable y a lo muchas veces inabordable, ¿no? Para el ser humano, cuantos más humildes seamos en ese sentido, más nos podremos acercar a la otra posición, ¿no? Si es la del ateo o si el ateo se tiene que acercar a la posición del creyente, ¿no? Pero claro, esa es la cuestión. ¿Cómo vives tus verdades? ¿Cómo entiendes las verdades? ¿Cómo de abiertas están a la posibilidad del cambio? Desde ahí te relacionas de una forma o de otra con las personas que no piensan igual.
Y luego eso, el fanático, claro, lo que hace es que se identifica de tal forma que es como una posesión, ¿no? La verdad de la fe para esa persona es algo que tiene, entonces no me lo pueden quitar, ¿no? Si me cuestionan a mí, pues pierdo ese dominio, ¿no? Y esa posesión que tengo, ¿no? Ahí Gabriel Marcel ayuda un poco a pensar esa forma de entender la relación con las propias ideas, ¿no? Con las verdades, y dice que hay que entender que no somos lo que tenemos, ¿no? Ni de las cosas que tenemos ni de las ideas que pensamos, ¿no? No somos las ideas que tenemos, sino que hay que tomar distancia y entender yo soy yo y tengo unas ideas y pueden cambiar y el otro me las puede cambiar, ¿no? O me puede llevar a pensar de otra forma. Y vivir esa distancia, esa separación es vivirlas con libertad. Si no, se viven con esclavitud. Al final tus ideas te están tiranizando. Para que no te tiranicen y no tiranices tú con tus ideas, tienes que separarte de ellas y decir, yo no soy mis ideas, yo tengo unas ideas que pueden cambiar, pero no soy mis ideas, ¿no? En el sentido de ser flexible y ser abierto a esa posibilidad de cambio, ¿no? También quería participar Teresa, ¿no? Creo que tienes una palabra, Teresa. Sí, yo me ha quitado Lara la pregunta, pero bueno, la completo, porque sí que yo veía como también mucho trasfondo de la cuestión de la fe, ¿no? Yo me quedo con 4 ideas, lo que pasa es que además quiero darle una vuelta de tuerca a lo que decía Lala, ¿no? De la fe y las mujeres, ¿no? Por lo menos en este momento que yo siento que estamos algunas en la revuelta, como, no sé, yo me quedo con 4 ideas, ¿no? La de las verdades provisionales, que además son alimento, porque creo que me reconcilia también un poco con mi propia verdad que me alimentó durante un tiempo, ¿no? Y digo, pues esto sí me servía antes y ahora ¿por qué ya no me sirve, ¿no? Y entonces viene lo que tú decías, ¿no? Del significado y el sentido. El significado te lo dan y bueno, eso me ha servido como algo heredado, pero ahora tengo que resignificarlo, ¿no? Me encanta. Y me encanta también relacionado con las mujeres, pues todo lo de los rituales, ¿no? Esto de rescatar, de hacer visible lo profundo y creo que nos une y vinculado con lo último de la comunidad, ¿no? Entonces, bueno, también, lo mismo que Lala te pidió una palabra para la fe, yo también te pido como, porque lo conecto mucho con el feminismo, ¿no? Y pues todo esto me parece que tiene mucho sentido de lo que hemos recibido las mujeres y cómo lo vamos reconfigurando, ¿no? Pues nada, si nos das una palabra también relacionada con esto del feminismo. Bueno, yo creo que eso que he dicho antes de la expulsión de lo distinto, pues en el tema de la fe, o bueno, yo lo sitúo dentro del cristianismo, que es a lo mejor pues lo más cercano, ¿no? Sí que es verdad que a lo mejor, bueno, pues eso, se ha edificado un sistema, ¿no? Una institución dentro del cristianismo que tenía pues una forma, una racionalidad, una forma de entender las cosas que estaba marcada por el elemento masculino, claramente, y eso supone que otras realidades, ¿no? Que tienen que ver con lo femenino, que tienen que ver con la voz de las mujeres, que tienen que ver con la forma de ser y de estar en el mundo de las mujeres, no cabía ahí, claro. ¿Qué ocurre? Que durante cierto tiempo las mujeres asumían que no tenían por qué estar, o sea, que no era su lugar. Pero claro, cuando empiezan a entender que también ellas pueden tener voz y que la Iglesia y la fe cristiana, digamos, también se puede sentir y vivir en femenino, pues eso supone que hay que cambiar las estructuras, que hay que cambiar el sistema, ¿no? Esto me lleva más a lo que hablamos el año pasado, ¿no? Con lo de la deconstrucción, que hay que deconstruir esa institución, ¿no? Y como que hay elementos que empiezan a sentirse desencajados, ¿no? A sentir que no encajan, ¿no? Ese sistema que decíamos. Y claro, hay quien vive como una amenaza que eso distinto entre. Es lo que decíamos claro, se expulsa, ¿no? Pero como decíamos antes al principio con la frase de Meris, cuando todo encaja es que está pobre. O sea, lo que no encaja en realidad va a enriquecer aquello en lo que se va a introducir, ¿no? Es decir, la visión de la mujer en ese sentido va de alguna forma a suponer una ganancia para lo que hasta ese momento era la forma de entender las cosas, ¿no? Entonces, vivirlo como una amenaza es algo que está ocurriendo, pero se podría vivir también como ese enriquecimiento, esa posibilidad de añadir lo que no estaba, de añadir lo que no cabía, lo que no era pensable, lo que no y empezar a hacer las cosas en otro sentido, ¿no? Ahí, claro, todo el tema de rituales, de introducir nuevas formas, nuevos lenguajes, claro, y la mujer en esto es fundamental
para introducir todos esos cambios, ¿no? Creo que ya lo está haciendo, por lo que yo veo, así desde fuera, un poco como espectadora, veo que se está haciendo esa transformación y tiene mucho que ver con lo que hemos estado diciendo, ¿no? De traer una sensibilidad distinta que para mí pues no necesariamente la tienen las mujeres, también la tienen los hombres, ¿no? O sea, esa sensibilidad no, se ha vinculado a la mujer solo, pero hay hombres que la tienen y hay mujeres que no la tienen. Hay mujeres que no tienen ese tipo de sensibilidad. Pero bueno, es una parte que falta y que hay que incluir, ¿no? Y que supone pues cambiar la forma de entender ciertas verdades, ciertos lenguajes, ciertos tiempos, como hemos dicho, ciertos rituales. Y sí que, vamos, creo que sí que está muy clara esa relación, sí. Sí. Tenía también Pepe la palabra, pero quiero hacer yo una intervención por un poco hilando la conversación que tenemos a partir de la pregunta de Lala y también de lo que ha dicho Teresa. Y luego, si te parece, Pepe, enseguida ya tomas tú la palabra, ¿no? Y es que cuando se escuchaba pensaba que el Evangelio es el Evangelio de lo incierto, ¿vale? Es decir, que la fe cristiana se sostiene en una tradición absolutamente incierta. Otra cosa es cuando eso se convierte en religión y se convierte en verdad única, ¿no? Pero realmente la trayectoria de Jesús y sus primeras compañeras y compañeros y las primeras generaciones, un poco yo creo que están en esa incertidumbre, ¿no? Y en ese abrirse a lo que nunca pensaron, entre esas cosas, el liderazgo de las mujeres en esos primeros siglos, ¿no? Y desde ahí la construcción de un nosotros, nosotras, casi prefiero en este caso decir nosotres, aunque tal, porque es la construcción de un nosotres totalmente alternativo, ¿no? Quizá la pregunta que yo me hago hoy también es cómo vivimos y cómo pensamos y cómo imaginamos esas comunidades que son fundamentales para que podamos habitar la incertidumbre, ¿no? Y, y cuando pensamos en un nosotres, ¿en quiénes no estamos pensando? No sé cómo decir, ¿no? Que eso quizá también es la gran apuesta del Evangelio, ¿no? Que es absolutamente inclusivo, ¿no? Entonces, a mí lo que me da que pensar esto es, por un lado, que lo que estás compartiendo es absolutamente contracultural y que es imposible abrazar esta incertidumbre si no es creando espacios alternativos comunitarios, ¿no? Y que esos espacios, la mayoría de las veces, están fuera de todas las instituciones, ¿no? Entonces, no sé, me resulta como muy provocador porque luego, por otra parte, solamente podemos compartir esas vulnerabilidades en espacios que sean de una gran seguridad, ¿no? Y bueno, no sé, quería un poco decir eso, ¿no? Y desde ahí también para las que somos creyentes o para las que somos cristianas, un poco lo que puede suponer la vuelta a Jesús desde esta perspectiva. El Evangelio no es el de un no tiene ningún triunfalismo ni éxito. La resurrección no es un éxito, es un misterio. Y un poco cómo seguir, no sé, desaprendiendo tantas cosas que hemos introyectado y que no nos están ayudando, de hecho, ni a vivir, ni siquiera a hacer experiencia esa fe que ha sido heredada en algunos casos, pero que necesita ser revivida, ¿no? Un poco desde ahí quería decir. Y bueno, no sé, Pepe, querías decir algo, ¿verdad, Pepe? Sí, Había hola. levantado la mano, Pepe. Sí. Bueno, yo darte las gracias, la verdad que ha sido una gozada escucharte. Yo en los papeles que nos habían mandado también había subrayado la misma frase de Pepa de Melich, me parece totalmente acertada. Me ha encantado además, quiero subrayar que cuando has empezado, ¿no? Porque por mi experiencia profesional y por la gente que ese de cuando no aceptamos nuestra incertidumbre y nuestra inseguridad, lo que hacemos es tirar balones fuera, ¿no? Todo el mundo tiene la culpa de todo. Y creo que a mí me parece que es una buena manera de trabajarnos y de trabajar gente que vive en esta dinámica, ¿no? Cuando trabajas con gente, pues el ayudarles y el ayudarte a nosotros mismos a aceptar tu incertidumbre y tu no tener respuestas, porque lo más fácil es lo otro, ¿no? Empezar a tirar balones fuera, ¿no? Entonces, no sé, me ha parecido
me ha dado pistas para ayudarme a mí mismo y a trabajar hacia afuera. Luego después me resonaba, y sobre todo cuando después ha salido pues, el enfoque de la fe, yo me he acordado cuando tú lo estabas diciendo. Yo muchas veces cito, cuando hablo de mi fe o de mi experiencia de fe o mi aproximación a la fe, de una frase de Alberto Iniesta en un libro del Creo en Dios Padre, de esa preciosa colección del Creo que da sentido a mi vida. Y Alberto allí decía, yo creo que creo lo que creo y además creo que lo que creo es la verdad. Antes de llegar a la última frase, a la verdad, ha dicho 5 dudas antes, ¿no? Entonces yo la verdad es que me identifico con ese proceso más que con el de Ratzinger, que decía que todos éramos relativistas, ¿no? Y que esto del relativismo, que no sé qué, yo es que soy cada vez más relativista o cada vez me siento más a gusto en esto de la incertidumbre y del relativismo, ¿no? Pero vamos, a mí esa frase de Alberto me ha ayudado desde joven y tengo canas ya muchas y me ha ayudado a vivir y me sitúo, me encanta, vivo desde ahí mucho, ¿no? Y además, pues, os recomiendo, si volvéis a pillar esa colección de Escriba Alberto y Diez Alegría y toda esa gente, la verdad es que ayuda. A mí por lo menos me ayuda mucho en la vida. Y mi propuesta un poco era sugerirte otra cosa que me ha encantado, es lo de tus propuestas, lo del tema del silencio. O sea, es que me parece que mi madre me decía, Pepito, calla, y porque estaba siempre hablando y hablo de más generalmente. Y tenía un profesor que también me decía, Navarrete, la lengua tiene 2 barreras, utilízala de vez en cuando, ¿no? Bueno, pues yo me ha costado muchos años aprender a disfrutar y a valorar el silencio en la línea en la que tú lo decías, ¿no? De que hay veces que hay que estar callado y ya está, y achuchar al que tienes al lado, simplemente estar al lado y soltar una lágrima con él, ¿no? Bueno, no sé, a mí me gustaría que nos contaras algo más de eso, del silencio como una recuperación de habitar nuestra propia incertidumbre, ¿no? Gracias, de verdad. Bueno, muchas gracias. Bueno, el tema del silencio, yo en realidad, o sea, lo he traído porque era para pensar este tema, pero en realidad yo donde más lo he pensado es en el tema o donde he aprendido la importancia del silencio, aparte de Rosenzweig, que sitúa esa distinción que me parece muy importante, ¿no? Que no hay que digamos, celebrar el silencio cuando en realidad lo que hay que hacer es hablar, ¿no? Hay momentos en los que hay que tener la palabra y tomar la palabra, pero el silencio en realidad lo he aprendido del tema de las víctimas, ¿no? Cuando decía Pepa lo de este ensayo sobre las víctimas o las víctimas de Repara, ¿no? Cuando hemos estado más cerca de la experiencia de algunas de ellas. O sea, yo me he acercado a las víctimas desde hace años en otros contextos, ¿no? Víctimas de catástrofes, de genocidios, de torturas y tal, pero luego víctimas de abusos, ¿no? Y en todas el tema del silencio, cuando escuchamos, es fundamental, o sea, cuando las escuchamos a ellas, ¿no? Y creo que es fundamental porque lo uno un poco con lo que hemos dicho de intentar resolver las cosas, ¿no? La tendencia a querer resolver nos lleva a querer hablar cuando alguien está contando lo que ha sufrido, ¿no? o lo que necesita transmitir, necesita, como dicen algunas víctimas, subir a la palabra, ¿no? Subir a la palabra lo que ha sido una experiencia que te ha dejado sin palabras, que te ha dejado, a lo mejor incluso has somatizado en el cuerpo con enfermedades o lo que sea porque no has tenido posibilidad de nombrar. Cuando esas personas suben a la palabra lo que han sufrido, el mayor gesto que podemos tener es el de retirarnos y abrir espacio, como dice Simone Weil, ¿no? Abrir espacio en nuestro interior para que la persona entre, se sienta en casa, nos descalzamos y escuchamos. Es un momento sagrado cuando una persona está transmitiendo eso que ha sufrido, ¿no? Y ahí me he dado cuenta de lo importante que es el silencio en ese contexto y en general en la vida, y lo poco que lo toleramos, ¿no? ¿Por qué? Por esa tendencia a querer resolver enseguida, ¿no? A querer darle a la otra persona ya claves para salir del sitio en el que está. Cuando a lo mejor no hay claves o no tiene que salir del sitio en el que está, tiene que vivirlo en ese momento, ¿no?
no podemos quitarnos de encima experiencias que tenemos que procesar. Hay que procesarlas, hay que digerirlas, ¿no? Y eso supone que la persona esté al lado escuchando en silencio, o sea, dejando que esa sea la única palabra que resuene, para poner en el centro a esa persona y no nosotros, ¿no? Y ese estar en silencio, o sea, a mí me viene también, esto lo nombro mucho, a lo mejor ya lo he oído alguna vez, ¿no? Pero el libro este de Stefan Zweig, de La impaciencia del corazón, la impaciencia del corazón, o sea, él habla ahí de dos tipos de compasión, ¿no? Una compasión que es impaciente y que lo que hace ante el espectáculo del sufrimiento ajeno, lo que hace es querérselo quitar de encima. Y entonces intenta resolver a toda prisa, de cualquier forma, y mete la pata, vamos, y lo que hace es estropear más la situación de lo que está, ¿no? Entonces es una compasión que él llama la piedad peligrosa también, ¿no? Es una piedad peligrosa, porque en el fondo, en el centro estás tú, queriéndote quitar de delante ese espectáculo de sufrimiento que no soportas, que es el sufrimiento del otro. Eso es impaciencia del corazón. Eso es un corazón que quiere resolver, que quiere decir cosas que le puedan servir a la otra persona, cuando a lo mejor esa persona no necesita que le digas nada, necesita solo que la escuches en silencio, ¿no? Al otro lado estaría la compasión paciente, podríamos decir, ¿no? La piedad, que sí que realmente es piedad. Dice él piedad, pero en realidad está hablando de la compasión, ¿no? La palabra es esa, pero se está refiriendo a esa compasión paciente, que lo que hace es esperar a ver los ritmos de la persona, a ver qué necesita la persona. Si necesita que esté en silencio, estoy en silencio. Si no necesitas, o sea, si la situación no tiene solución, pues yo no voy a estar buscando soluciones, buscando respuestas. Pues a mí me ha pasado tal, eso lo hacemos mucho, ¿no? O a mí, yo cuando no sé qué, pues quítate de en medio, o sea, tú no eres el centro ahí, ¿no? Entonces, en realidad lo que necesitamos es un corazón más paciente. Y un corazón paciente yo creo que calla ante el relato de la otra persona. Y no tiene por qué ser una víctima, puede ser simplemente un amigo o una amiga que en ese momento necesita que le escuches y ya está. Y también silencio interior, ¿no? Silencio en esa soledad radical que dice también pues, Esquirol, que es la soledad radical que nos lleva a la raíz de nosotros mismos, ¿no? En esos momentos de soledad tenemos que también hacer silencio con nosotros mismos, ¿no? No querer proponernos, o lo que decíamos antes, ¿no? Planes para resolver, tengo que hacer esto, tengo que tal. No, respetémonos también a nosotros mismos, dedicándonos tiempos de silencio, ¿no? De no decirnos continuamente lo que tenemos que hacer, lo que no, o lo mal que hemos hecho no sé qué, o lo bien, a veces nos pasamos, ¿no? Diciendo lo bien que hacemos las cosas. Pero sí, yo creo que el tema del silencio lo necesitamos mucho, y estamos en un momento de ruido en muchos sentidos, de ruido de imágenes, de ruido de información, de ruido de mensajes y de palabras que no es... O sea, que nos hace más difícil habitar la incertidumbre y habitar el mundo, yo creo, ¿no? Entonces, tenemos que aprender a silenciar en ese sentido de no tener nada más que decir, ¿no? No de callarme porque me callan, ¿no? Porque no tengo voz, ¿no? En el lugar en el que esté. No sé si creo que tenía la palabra Pepa Moleón. Sí, hola, buenas tardes. Hola, Olga, gracias. Yo lo primero te quiero dar las gracias, creo que no te había escuchado nunca. En la revuelta hoy, a la vista de que tú ibas a encontrarte aquí con nosotras, o nosotras contigo, pues había ya como mucha expectación, y compañeras que sí que te conocen, que ya estaban diciendo, vaya regalazo, qué tal y qué cual. Yo personalmente, desde que has empezado a abrir la boca, estaba pensando todo el tiempo que te tenía que dar gracias, porque aquello de lo que te nutres, de lo que te has nutrido, de lo que supongo que te sigues nutriendo, por lo menos te quiero decir que de mi parte que me ha llegado supongo una parte, sería fantástico, pero bueno, el tiempo luego hay tiempo, digamos, para seguirnos nutriendo indudablemente. Por lo tanto, lo primero es gracias. Lo segundo es que estaba pensando, menos mal que se graba esto, porque estaba teniendo rostros de amigas, personas queridas a las que hoy les había invitado a que pudieran estar aquí, que quizá por unas razones u otras no han podido. Digo, qué bien, porque se lo voy a calzar sea como sea. Luego ya que hagan lo que quieran, pero este regalazo lo tienen que escuchar. La tercera cosa que te quería decir era que es curioso, porque yo desde mi ser de mujer creyente, en todo momento
te he estado escuchando y navegaba en un fluir en el que lo que decías, no sé, creo que no lo voy a expresar bien, pero creo que me habría alcanzado y me habría envuelto y llegado tanto si fuera creyente como si no lo fuera. Es decir, ha habido ahí, estaba encontrándome en un ámbito de encuentro profundo, que ya sé que no sé expresarlo, pero bueno. Y no obstante, mi pregunta, y ya es la última cosa que quiero decir, mi pregunta va por lo siguiente. En el ámbito de la teología feminista siempre decimos que la actitud de la sospecha es una actitud fundamental. Lo tenemos como, digamos, también pues está incluso me parece contemplado como hermenéutica. Me gustaría si pudieras poner en juego la incertidumbre y la sospecha que intuyo que tienen que ver y me parece que abren un mundo rico en ese sentido. A lo mejor es una obviedad, pero a mí de repente se me ha ocurrido que cuando desde ese ámbito nos situamos en la sospecha, quizá nos situamos porque estamos en la incertidumbre o estamos en la incertidumbre porque sospechamos, no sé muy bien. Gracias, Olga, de verdad. Bueno, muchas gracias, Pepa, por lo que has dicho. Vamos, o sea, esto de que llega y, bueno, me parece, digo, porque siendo la filosofía algo que a veces da un poco de miedo y de respeto, ¿no? el que llegue a las personas me parece, bueno, yo lo vivo un poco como un servicio, ¿no? Si lo que leo y lo que aprendo no ayuda a pensarse a uno mismo, ¿no? Cuando alguien escucha, pues creo que no lo estoy haciendo bien, ¿no? Entonces, bueno, me ayuda esto. El tema de que te llega tanto si eres creyente como si no, yo es verdad que no hablo desde claves creyentes, no por intentar abrirlo a los que no son creyentes, ¿no? Sino porque es que yo no tengo claves creyentes, o sea, no vivo desde ahí. Entonces, yo no me considero creyente, no lo soy, pero tampoco sé qué soy. Quiero decir, estoy un poco ahí en la, pues igual en la incertidumbre en esto, ¿no? Y entiendo que, claro, eso pues mucha gente me dice, ¿no? Que para la gente creyente utiliza un lenguaje que no le es del todo familiar, pero sí le es familiar, ¿no? Entonces, yo creo que es familiar porque hablo de las experiencias vitales y que creo que todos las tenemos más o menos similares, aunque luego pues cada uno eso se lo pueda situar en su ámbito de fe, ¿no? Pues cada uno se lo traduce luego a su fe, ¿no? En el tema de la sospecha, sí que es una buena cuestión. Claro, los filósofos de la sospecha, que siempre se dice, ¿no? Pues Nietzsche, ¿no? Schopenhauer, esta gente que de repente sospecha ahí de lo que eran los grandes pensamientos, ¿no? Los grandes sistemas que explicaban la realidad. Si lo traemos aquí, en realidad la sospecha sería sospecha de los sistemas que explican todo, ¿no? Y eso nos acerca de la mano de la sospecha a la incertidumbre, o sea, a la posibilidad de tolerar la incertidumbre. Aquí en realidad hemos sospechado de las certezas, entendiendo que no de todo se puede tener certeza, que no de todo se puede tener una explicación racional, ¿no? Entonces, en el fondo, el mensaje es como tener la cautela, ¿no? La vigilia que decíamos antes, para sospechar de explicaciones demasiado que nos tranquilicen demasiado, ¿no? O como decía Pepa, que puede que dejen fuera a personas que no caben en ese tipo de discursos, ¿no? O que no caben en ese tipo de explicaciones. O sea, que siempre estemos pendientes de qué está quedando fuera, con qué estamos siendo injustos, cuando algo nos queda demasiado redondo, cuando algo encaja demasiado, ¿no? Porque siempre puede haber algo, también ahí está pues, el pensamiento de Simone Weil, ¿no? Respecto a la Iglesia, ¿no? Ese patriotismo de la Iglesia que dice ella, ¿no? Que como que uno defiende ahí lo suyo y tal, y ella en cambio decía yo me quedo fuera con los que la Iglesia misma rechaza. Y no me voy a bautizar porque pienso que mientras la Iglesia esté rechazando a los desdichados, ¿no? Que ella dice, pues yo me voy a quedar fuera de la Iglesia, ¿no? Entonces,
estar pendiente siempre de no asumir demasiado rápido las explicaciones que nos puedan tranquilizar, ¿no? Sobre todo porque en los temas importantes las explicaciones cerradas normalmente no... Digo, los temas importantes me refiero a los misterios de la vida. Pues unas técnicas para eso, como hemos dicho al principio, pues no nos tienen que hacer sospechar, ¿no? Todos estos libros de autoayuda que decimos, ¿no? De claves para tal, yo he dicho claves para tal con esa cautela de esto ni está cerrado, ni es ese orden, ni se puede aplicar fácilmente. ¿Por qué? Porque eso nos tiene que hacer sospechar, ¿no? Cuando alguien dice yo tengo la solución a estos problemas, ¿no? O la forma de afrontarlo. Y en esto también, antes lo digo porque me ha recordado por lo que ha dicho también Pepa, en este caso Pepa Torres, el tema de la religión. Rosenzweig dice Dios creó a los hombres, no a la religión, no a las religiones, ¿no? Quien crea las religiones son los hombres, o sea, los seres humanos, las personas. Dios crea a los seres humanos y a partir de ahí, para poderse relacionar con él o en su relación con él, pues el ser humano va construyendo las religiones, ¿no? Y eso tiene sus limitaciones, tiene sus imperfecciones, tiene sus proyecciones masculinas que hemos dicho antes, ¿no? Entonces, esa religión tiene que estar en continua revisión o esa religiosidad tiene que estar en continua revisión precisamente porque es una creación humana. Una creación humana como un intento para relacionarse con el misterio, ¿no? Entonces, sí nos vincula con el misterio, pero a veces nos separa, ¿no? Dependiendo de cómo la construyamos, ¿no? Y una última cosa también, cuando decías, Pepa Torres, el tema y que también tiene que ver con lo que ha dicho Pepa, ¿no? La importancia de la comunidad, ¿no? de vivir esto desde lo comunitario. El tema también es la solidaridad, o sea, qué tipo de solidaridad tenemos de fondo, porque desde ahí se construye un tipo de comunidad u otro, ¿no? La solidaridad, pues eso, que podemos entender que puede ser abierta, que puede ser cerrada, que puede ser solo con los míos, ¿no? O una solidaridad que abarca también lo que está fuera. Por ejemplo, Simone de Beauvoir habla de una solidaridad mecánica y una solidaridad orgánica. La mecánica, dice, es la de piezas que sufren la misma situación y se juntan para decir qué mal estamos en esta misma situación, pero no cambian nada, sino que simplemente se consuelan. Eso es un tipo de solidaridad, pero que no transforma. La solidaridad orgánica, en cambio, es la que de alguna forma se organiza y está viva y transforma aquello por lo que te solidarizas, ¿no? Transforma a lo mejor la injusticia que te ha vinculado, ¿no? Entonces, bueno, pues analizar la solidaridad también es un camino para pensar cómo es la comunidad que vamos a construir, ¿no? Desde qué tipo de solidaridad la construimos. Solo como por si ayuda a pensar el tema, ¿no? Y bueno, eso. Gracias por las preguntas por ahora. No sé si hay alguna aportación más que queramos hacer. Yo estaba pensando algo que no sé si procede, pero como se ha dado este ambiente de profundidad, creo que sí, ¿vale? Yo estaba pensando que cuando he presentado a Olga, no he dicho que era, no sé si, bueno, no he dicho que no fuera creyente, ¿vale? Pero realmente escuchar a Olga nos pone también de manifiesto cómo las experiencias más profundas, incluso la experiencia mística, podríamos decir, trasciende completamente los credos y las religiones, ¿no? Y estaba pensando que escuchándote a ti, que eres una filósofa, creo que conectas profundamente con los intereses, por ejemplo, con mis intereses teológicos, ¿no? O sea, esa capacidad que tiene una buena filosofía, ¿no? De universalizar las experiencias y las preguntas más profundas del ser humano, creo que ahí es donde conectamos, ¿no? O sea, lo digo un poco porque esta capacidad que escuchándote has puesto de manifiesto que tiene la filosofía, de alguna manera también cuestiona los discursos que dan razón de la fe, ¿no? No sé si me estoy explicando, ¿no? O sea, creo que lo que nos has compartido hay una profunda espiritualidad y diría que hay una mística, ¿no? Y sin embargo no hay religión y no hay fe cristiana. Podríamos decir, hay otra fe, la que tengas, ¿no? Entonces eso como que me abre también como muchas preguntas, ¿no?
y también me los abre desde la teología, pero también me los abre desde ese reto tan grande que tenemos, que es universalizar lo más profundo del ser humano, ¿no? En preguntas, en búsquedas, en tanteos, en lo que vamos viviendo, ¿no? Y me parece eso como muy importante, porque además me parece que está al alcance de todos y todas las que deseen buscar, ¿no? No sé cómo explicar, ¿no? Que lo que has estado narrando hoy, creo que si te escucha alguien sin formación académica, le llegaría profundamente al corazón. No sé, como que en tu decir filosófico estás rompiendo como muchos a priori también. No sé cómo decir, ¿no? Quería decirlo. Yo solo quiero decir una cosa, ahora te dejo, Olga. Mis hijas, escuchando a Pepa, me dirían a mí: papá, ya estás llevando el agua a tu terreno. Te dejo. Por ahí. Sí me ocurría, pero perdón. Bueno, yo creo que ya por la hora, Pepa, no sé si quieres cerrar, pero Olga, agradecerte, yo creo que como decía Pepa, tu mensaje es transversal, ¿no? Yo creo que nos llega, sean las que sean las creencias, edades, decía Pepa también, ¿no? Niveles educativos y Pepa Moleón también hablaba de esto, ¿no? Yo creo que nos vamos tocadas y yo creo que eso es de agradecer y que yo por lo menos me voy deseando, ¿no? Escucharte una siguiente vez aquí en el seminario, que desde luego que ha sido un lujo y una suerte. Así que agradecerte infinito la reflexión que nos has generado y nada, yo creo que podemos cerrar aquí y Pepa, si quieres, te dejo a ti la última palabra. Dar también la última sesión del seminario, que también va a ser súper interesante, va en esta línea que llevamos varios años haciéndolo, de genealogías femeninas, Madeleine Lebrel y Margarita Poré, dos mujeres en dos momentos históricos muy distintos, dos mujeres libres, dos mujeres valientes, dos mujeres conflictivas o conflictuantes en lo que vivieron, y nos las van a presentar Mariola López y Marimar Garaña. Entonces también recordar que con ellas cerraríamos el seminario y también que en su momento presentaríamos como una encuesta de evaluación y también propositiva de nuevas temáticas. Y nada, de nuevo agradecerte, Olga, y bueno, yo ya estoy casi pensando en la próxima sesión, pero vamos, eso es una cosa mía. Os recomiendo encarecidamente que leáis Víctimas e Ilesos. Es absolutamente fascinante y luego además conecta con nuestra realidad más actual de cara un poco a todo lo que es la xenofobia, el racismo, la intolerancia y nuestras complicidades, ¿no? A mí me parece un libro que es súper bueno. Pues muchas gracias a todas, a todos. Perdón, recuérdanos la fecha de la próxima sesión. 18 de mayo nos vemos, ¿vale? Esto es. 18 de mayo, ya os enviaremos recordatorio igualmente. Gracias. Pues muchas gracias. Muchas gracias. Hasta la próxima. Muchísimas gracias. Chao. Gracias. Adiós a todas. Cuidaros mucho. Gracias.